subiendo el 11%, frente no nos pueden acusar ustedes de que es un presupuesto un poco fantasma, sino que es un presupuesto que se ajusta a la realidad, puesto que prácticamente es el mismo dinero, vamos a trabajar con el mismo dinero que el año pasado. Entonces, esa es la cantidad que se incrementa, ese es el tanto por ciento que está incrementado, en un 11%. Es un presupuesto austero, es un presupuesto que recoge, creo yo, pues lo mínimo que se puede hacer, ya que, bueno, pues creo que dedicar unos millones de pesetas, fundamentalmente en unos capítulos como es el primero, que es el de personal, que no se incrementa, que eso es una cosa que quiero destacarlo, no se incrementa porque si en el año 1983 teníamos unos gastos de personal de 28,85% del presupuesto, para el 84 28,5%, y este año es el 28%, resulta que cada vez estamos gestionando más millones de pesetas con menos costo de personal. El capítulo número 4, que es el dedicado a transferencias, a subvenciones, es decir, a todas aquellas cosas que, bueno, pues tienen una cierta incidencia en las distintas asociaciones, etcétera, que hay en el pueblo, que existe en el pueblo, se lleva un 6% del presupuesto. El capítulo 6, que es el capítulo de inversiones, que como ustedes saben, y este ayuntamiento recogió, pues que había en el pueblo una falta de infraestructura importante, vamos a dedicar un 30,9%. Eso quiere decir que vamos a dedicar 29 millones de pesetas. 29 millones de pesetas que vamos a dedicarlo a inversiones, porque, bueno, porque queremos hacer cosas y porque queremos que nos dejen hacer las cosas. Creo yo que fundamentalmente es así, y por lo tanto el resto del presupuesto, ustedes van a decir que nos queremos endeudar, ya sabemos que ustedes están en esa línea de endeudamiento, de acusar por lo menos que queremos endeudar a los ayuntamientos, pero tengo que decir, señores del Grupo Popular, que endeudar, o que el Ayuntamiento de Bocairent está endeudado con el 5,7%, eso no es una capacidad de endeudamiento. Ya quisieran muchos ayuntamientos de España, pero muchísimos, que tener un nivel de endeudamiento del 5,7%. Y este es fundamentalmente el presupuesto, 93 millones de pesetas, 93.600.000 pesetas para ser más exactos, y una gran ilusión y un gran esfuerzo para llevar adelante todas las cosas. Si ustedes quieren que especifique un poco más, sobre todo el capítulo de inversiones, el capítulo 6, pues bueno, pues vamos a repavimentar unas calles, que vamos a dedicar 4 millones de pesetas, vamos a hacer el transformador de la zona deportiva, si queremos poner pronto en funcionamiento la piscina, tiene que ser así, tenemos que poner el transformador, que queremos dedicar 4 millones de pesetas, ya sabemos que a lo mejor es una cantidad excesiva, pero que por lo menos nos va a permitir el que si nos quedamos, si nos cuesta 3,5, pues 3,5, pero después no queremos decir que nos va a costar 2 y después que nos cueste 3. La tercera fase de la canalización Pozo de la Rambla es, ustedes saben que es la obra más importante que tiene este ayuntamiento. Es una obra de muchos millones de pesetas y lógicamente la tenemos que hacer por fases. Pues este año vamos a dedicar 7 millones de pesetas. El Jardín Glorieta de la Estación, 4 millones de pesetas. ¿Y por qué nos vamos a gastar 4 millones de pesetas en el Jardín de la Estación? Porque queremos que sea la gran zona de ocio, la gran zona de diversión del pueblo, que también tienen, de hecho, los habitantes de un pueblo pequeño como el nuestro, el que tener una zona de esparcimiento. Y después le vamos a dedicar 8 millones de pesetas a una cosa muy importante, que es la compra de terrenos para facilitar por parte del ayuntamiento el establecimiento de industrias. Y vamos a dedicar 8 millones de pesetas. Esto fundamentalmente es el capítulo 6, es el capítulo de inversiones, y vamos a dedicar 29 millones de pesetas. Yo creo que más que empezar con partidas y venga partidas, que creo que todos los concejales, pues a lo mejor es un poco tedioso y un poco aburrido, pues yo le daría la palabra al portavoz del Grupo Popular para que, bueno, ponga sus dudas o quiera establecer un diálogo o quiera establecer una polémica.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular. Nosotros, el Grupo Popular, hemos analizado este presupuesto y no podemos calificarlo de otra manera que de irreal y fantasioso. Decimos que no es realista porque efectivamente no se adapta a la realidad cruda y concreta de nuestro municipio. No soluciona ni intenta solucionar el problema del paro local. Para colmo de males, se recibirán menos subvenciones que el año anterior, teniendo que recurrir a un endeudamiento, porque resulta que el endeudamiento de este ayuntamiento en el presupuesto llega a los 12 millones. El presupuesto, el 12% es para endeudamiento. Entonces creemos que el pueblo no está en situación de que el 12% del presupuesto sea para endeudamiento. Vemos que hay 8 millones para la adquisición de terrenos, pero nosotros creemos que el ayuntamiento y más aún el Grupo Socialista no tiene claro aún qué decisiones y qué es lo que va a hacer en esa compra de terreno o en esa parcela. Tenemos también nuestras dudas en cuanto a los millones destinados para el jardín. Nosotros sí que deseamos jardín, sí que deseamos zonas de recreo, sí que deseamos mejoramiento en los servicios. Lo que decimos es que no es una obra imprescindible, no es una obra que sea necesaria, tan necesaria que tengamos que hacerla ahora, que el pueblo está en una difícil situación económica y tengamos que gastar 4 millones en una obra que no es de infraestructura, ni de alcantarillado, ni de agua. Llegamos a la partida del gasto de representación, con un insignificante aumento del 67%. Creemos que esto dice muy poco de la austeridad que se ha dicho antes. Austeridad que el señor alcalde nos reclamaba al pedirnos los proyectos para la redacción del presupuesto. En cambio, nosotros echamos en falta el que Un momento. Proyectos que ustedes no han presentado. Proyectos que ustedes no han presentado. Yo les pedí a ustedes que presentasen a cada una de las delegaciones, que les presentasen cada uno proyectos para este año y poder hacer el presupuesto. Ustedes, solamente ha habido un concejal, que no es el Grupo Socialista, un concejal que ha presentado eso. Un concejal solo. Eso se lo recuerdo a usted. Bien, voy a aclararle que nosotros estamos dispuestos a presentar todos los proyectos que sean y todas las alternativas necesarias. No, si esta hora han llegado tarde. No, pero lo que no estamos dispuestos es a darle nuestros proyectos personalmente o unilateralmente. Es decir, nosotros en comisión presentamos todo lo que sea, pero todos los de comisión. Se hace una comisión de Hacienda o de urbanismo o de lo que sea y todos presentamos allí los proyectos. Los hablamos y los estudiamos. Pero vamos a ver, señor Silvestre, vamos. Si ustedes cuando se constituyó el ayuntamiento, el grupo que salió ganador en las elecciones, pues toma posesión de la alcaldía y les da